El Nissan March es el top auto pequeño más vendido del país. Más vendido que Grandi 10, más vendido que Renault Kwid, incluso más vendido que Kia Rio o Volkswagen Vento. Pero no por ser el más vendido quiere decir que sea el mejor. Eso es lo que estamos a punto de descubrir el día de hoy. Hola mi vida, qué gusto tenerte en el canal. Me tenías olvidada. No venías a los videos porque no querías. No es cierto, yo siempre vengo cuando puedo. Hola, yo soy Daniela, por si no me habían visto aquí últimamente, soy la novia, compañera, pareja y próxima amante de Juan Gonzalo. En pocas palabras, la dueña de mis quincenas, yo soy su novia en realidad. Es en función a ella. Mi vida, este es el auto pequeño más vendido de todos. ¿Te gusta o no te gusta? Así a simple vista. Sí, sí me gusta, porque algunos de mis requisitos básicos o mínimos de entrada creo que lo tienen. Antes de responder la pregunta, ¿por qué comprar un Nissan March y no un Renault Kwid o un Fiat Mobi o un Hyundai Grandi 10? Cuéntame cuáles son esos requisitos de entrada que tú dices. El estilo me gusta, por lo menos este color es un poco llamativo, pero está muy bonito. Me gustan los asientos de tela porque vivimos en un estado donde hace mucho calor y no me quiero andar quemando. El espacio aquí por dentro es bueno, sí, no es gigantesco como otros, pero hablando de este rango de precios, quepo bastante bien, voy con mis piernas bastante bien estiradas y aquí arriba hay bastante espacio en mi cabeza. Mido 1,73. Y a veces miente, a veces dice que mide 1,75, 1,76. Se pone unos centímetros de más y unos kilitos de menos, pero bueno, ya no te voy a balconear, cielo. Igual que tú. Igual que yo. En el caso de que si mi gusto es conducir, quisiera patrocinarme un carrito de estos, por ejemplo, estándar, como es este. Transmisión manual, sí. Estaría un poco indecisa. La verdad que ya perdí la práctica en el movimiento de los pies. Me da mucha flojera, la verdad. Mejor un automático. Si me quiere patrocinar, mi gusto es conducir. Entonces, tus requisitos: bonito diseño por fuera, asientos de tela, buen espacio por dentro porque mides 1,76 m y que sea automático. Así es. Pero automático no es estándar, eso no te gusta. No, no me gusta. Pero bueno, dime tú, ¿por qué debería de comprar uno de estos y no un Renault Kwid o un Fiat Mobi? Si tú estás buscando un carro de menos de 250,000 pesos mexicanos de entrada, no hay tanto para elegir. Abajo de eso solo está Renault Kwid, Fiat Mobi, Hyundai Grandi 10 y Nissan March. Tal vez uno que otro de los chinos y cosas por el estilo, pero de las marcas más comunes en este país, esos son los que se encuentran. Y en ese sentido, con March te llevas la mayor cantidad de carro por entre 200 y 250,000, vamos a decirlo así. Eso está bastante bien. Y bueno, además de los requisitos básicos que yo tengo, sí me gustaría saber es la seguridad de este auto. Afortunadamente Nissan se puso las pilas y ya ofrece no 2 ni 4, 6 bolsas de aire en todas sus versiones. Desde esta que es la versión básica, la versión de entrada, 6 bolsas de aire, control de tracción para evitar derrapes, control de estabilidad para evitar y prevenir volcaduras, frenos antibloqueo ABS y todas estas cosas de seguridad activa también ya son estándar en este vehículo. En cuanto al diseño también una cosa que cambió es la fascia, el frente, los faros, la parrilla, estas cosas le hicieron un facelift. Es chiquito pero bonito, llamativo. No sé si me albureaste, pero está bien, corazón. Anda ventilando mis secretos, mi mujer. Él solito se puso el saco y yo no dije nada. Estoy hablando del auto. Ah, bueno. Entonces, en ese caso, sí. Le vino muy bien la nueva parrilla V-Motion, que es esta V ancha de abajo que tiene ahí al frente. Los faros más estilizados, con líneas más angulares. Se ve un carro ya mucho más moderno, más atractivo, aunque la plataforma, el monocasco, sigue siendo el mismo vehículo de siempre. Aún así, con las nuevas características de seguridad activa, las 6 bolsas de aire y el nuevo diseño, realmente para muchos el March es un carro que es buen costo-beneficio por debajo de los 250,000 pesos mexicanos. Vengo viendo el diseño aquí por dentro y sé que hay algunos autos que se ven muy básicos, como muy austeros por el rango de precio, pero este está igual llamativo y creativo. Hay varias cosas que me gustarían que fueran diferentes, obviamente. Me gustaría que tuviera pantalla desde la primera versión. Estaría muy bien. ¿Te molestaría que tuviera aire acondicionado automático desde la primera versión? No me molesta que no tenga, además que tienen el plus que aquí pueden meter sus CDs. Ah, sí, tiene una ranura para los CDs y también tiene un puerto USB por este lado, un conector auxiliar aquí e incluso hay conectividad Bluetooth, radio AM/FM. O sea, está bien, está coqueto como para que vayas a cotorrear y pongas la música que te gusta. Sin embargo, una pantallita aquí de unas 7-8 pulgadas habría estado de 10, porque por ejemplo Suzuki Swift sí tiene una pantalla de 7 pulgadas. Sí, pero ¿cuánto cuesta un Suzuki Swift en su versión básica? Cuesta más que esta
este Nissan March en su versión básica, y ahí sí tienes y te doy toda la razón. En la cuestión precio y equipamiento, este auto tiene mucho sentido y por eso es un líder en ventas. Pero aún así, insisto, me encantaría ver vidrios eléctricos en las 4 puertas, porque aquí hay manijita de la vieja escuela para subir y bajar las cámaras que tienes pegadas aquí a un lado y se sube la cámara. Todavía los vidrios los perdono, pero esto de moverle al espejo con la mano así estirada para allá y moverle a la palanquita no termina de ser mi hit. Me encantaría que tuviera espejos eléctricos. Sin embargo, tú sabes que tener esas especificaciones o características que tú deseas requiere más precio, más dinero. Sí, ¿y qué es lo que pasa cuando los autos suben de precio? Pues ya no se venden. Si Nissan quiere mantener este como su segundo auto más vendido después del Versa, lo único que puede hacer es buscar ese balance mágico, aunque no es un balance perfecto, es un balance que se defiende bien. ¿Qué me puedes comentar acerca de cuán rendidor es la gasolina? Ese es un tema muy interesante en el March, porque si lo comparamos con Renault Kwid, Fiat Mobi o Hyundai Grand i10, esos tres tienen motores más chicos que el March y son más propensos a darte una eficiencia de combustible superior. Pero lo que el March sí tiene y se la deja caer a los otros tres, que por ejemplo si yo voy en quinta, bajo a cuarta, revoluciono y piso, el carro acelera y todavía puedo bajar a tercera y piso y acelera. 6,000 revoluciones por minuto, me lleva hasta la línea roja. Este es posiblemente el carro pequeño de menos de 250,000 pesos que te lleva 160 kilómetros por hora con la mano en la cintura. Su motor más grande y más potente te da esta ventaja. Es bastante estable para la velocidad que íbamos. Si tú buscas un carro pequeño para carretera, menos de 250,000 pesos que jale duro, este es el más brioso, el más jalador. No es un deportivo, pero se defiende mucho mejor. ¿Esto quiere decir que no es tan ahorrador? Sí, tienes razón. No es tan ahorrador si lo corres como yo lo corrí ahorita. Pero si yo le bajo de yemas, voy a resetear aquí la computadora de consumo. Si yo bajo a quinta marcha y me mantengo abajo de las 3,000 revoluciones por minuto, vamos a ver cuál es el consumo promedio que nos puede dar. Es que a veces no pensamos en esas cosas de las revoluciones y que si aquí, que si allá. La verdad yo nomás le doy y ya. Y el problema es que si nomás le das, puede ser que tenga uno malos hábitos. Aquí, por ejemplo, nos está dando reales 15.7 kilómetros por litro, 4 a bordo, más equipo, cámara, aire acondicionado encendido, a 95 kilómetros por hora más o menos en Culiacán. Nada mal. No, nada mal. Pero si lo correteo como me gusta corretearlo, cuarta y luego tercera, y empuja con todo, esto es lo que me fascina. 130, 140, 160. Rebasando con todo, mucha estabilidad. 170 y el frenado también muy bien distribuido por todas las características de seguridad activa. No es algo que te esperas, se te subió un poquito, ¿verdad? Sí, la verdad es rápido. Sí, es rápido. Sí, es que no lo esperas en un carro tan pequeño. De este tamaño, sí. Corriendo a 170 kilómetros por hora, el consumo se me fue a 8.8 kilómetros por litro. Depende de cómo lo trates, le puedes sacar, yo calculo que bien, por el lado alto, hasta unos 18 kilómetros por litro en carretera, 90 kilómetros por hora, 2 personas a bordo, o hasta 8 kilómetros por litro si te vas tendido a 170, 180. Hay controles de audio en el volante. Aquí atrás hay un botón para activar y desactivar el control de tracción. Bueno, ya vimos que corre muy bien, pero ¿qué te parece si hacemos un 0 a 100 para ver cuánto hace? Me parece muy bien, corazón, pero primero vamos a la sección de preguntas y respuestas. Kevin Valdovinos, ¿cuándo cambiarán la caja de 4 velocidades automática? Ayudaría más a la eficiencia del motor. El motor es muy bueno. Estoy completamente de acuerdo contigo, carnal. No tengo idea de cuándo Nissan lo vaya a hacer, pero lo que sí te puedo decir es que cuando eso suceda, la van a cambiar por una CVT, una continuamente variable. Y la mitad de las personas va a estar bien contento, pero la otra mitad prejuiciosa va a estar hablando mal de la CVT porque nunca la ha probado o tienen prejuicios. Lo que sí les puedo decir es que las CVT de Nissan son muy, pero muy eficientes de combustible, como bien lo dices, pero no son las más entretenidas como la transmisión manual. Santiago Sánchez, ¿cuál versión sería la más recomendable tanto en manual como en automático? Regularmente, de cualquier carro, las versiones que más se venden son las versiones intermedias, porque tienen un buen balance entre equipamiento y costo. Sin embargo, el March, por sus 6 bolsas de aire, la seguridad activa, el rediseño de la parrilla y que corre bastante bien, todo esto desde su versión base, a mí me gusta la versión base en transmisión manual.
Ahí es donde siento que está el máximo costo-beneficio. Alejandro M, ¿cuál es el consumo con transmisión manual y cuál recomendarías más por costo-beneficio? ¿El March o el V-Drive? Esa es una buena pregunta, carnal. El consumo es como ya viste. ¿Cuál conviene más, este o el V-Drive? Depende. Si lo que buscas es un vehículo más práctico, más fácil de estacionar, más entretenido y divertido y con un precio un poquito más accesible, este. Si lo que buscas es la máxima cantidad de espacio, la cajuela extra para llevar maletas grandes porque lo quieres poner a trabajar en plataforma y esas cosas, el V-Drive. Ahí sí depende de lo que busques, carnal. Humberto Mena, saludos Gonzalo. ¿Habrá versión exclusive del March? Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Sí, carnal, sí tienen versión exclusive, así que ve a checarlo a tu concesionario más cercano. Arturo Montoya, ¿qué tan durables se ven los plásticos? Tú dime a mí. Pero hijo, ves, es se cierto, tocan es y se cierto, sienten. no. Vamos a verlo. Yo veo que sí duran. Se ve que sí. Sí se ve que se ven durables. Arturo, tú también puedes ir a verlos a la agencia y nos dices cómo se ven. Juan Rodríguez, ¿qué diferencias tiene con su generación pasada y cómo está de espacio de asientos, rodillas, altura y la cajuela? Es una pregunta compleja porque esta no es una nueva generación. Este es el March anterior, es la misma carrocería, el mismo monocasco, motor y estas cosas. Lo que cambió es el facelift, la parrilla y se le añadieron características de seguridad. Las 6 bolsas de aire en todas las versiones, el control de tracción, el control de estabilidad y esas cosas. En ese sentido, este tiene muchas mejoras, tanto estéticas como de seguridad y funcionalidad. Y el espacio de los asientos, las rodillas y la altura. Igual de bueno que antes. Sigue siendo el más amplio en este precio. Dylan Castilla, ¿será un buen carro familiar? Saludos, González. ¿Tú qué opinas, Huitzillas? Pues una familia de 2 hijos, sí, sí cabe. 3, ahí atrás de más de 15 años, 10, no creo que quede. Pero por ejemplo, ¿cuánto mides, José? Más de 1.80. Cabe allá atrás, José, con la cámara que es todavía más alta y todas esas cosas. O sea, hay buen espacio. José Torres, ¿qué auto recomiendan más, March o Beat? El Beat ya no se vende nuevo, carnal. Solo lo puedes encontrar usado, nuevo de agencia, March. Humberto García pregunta, ¿cuánto se deprecia en un periodo de 3 años? Eso es una excelente pregunta y regularmente yo he visto personas que les gusta decir, su depreciación es del tanto por ciento. La verdad, eso es una mentada de jefecita, porque aunque sí puedes calcular un promedio de depreciación, cuando tú lo quieras revender va a influir mucho la cantidad de kilómetros que tiene el vehículo, el estado en el que lo tienes. Sí depende, no te cases con la idea de la depreciación así como tal, porque si tú tienes un vehículo con pocos kilómetros en muy buen estado, la depreciación puede ser de cualquier porcentaje, tú lo vas a poder vender en más que eso. Bartolomé Carlos Molina Garrido, ¿cómo se siente al conducirlo? ¿Cómo se siente el conducirlo? Te voy a decir, voy quinta, cuarta, acelero, tercera, acelero, se siente muy divertido y te lleva hasta la línea roja con tocho morocho. 160 kilómetros por hora y es el único de este rango de precios que te trae así. Es divertido. Herbing 9, ¿será buena opción para trabajarlo en plataforma? Sí, sus refacciones, sus partes, sus piezas son relativamente baratas. Los mecánicos están muy familiarizados con él también cuando ya termine tu periodo de garantía. Sí, por muchas razones es muy aguantador. Listo, son todas. Fantástico, pues vamos a ver la prueba de aceleración 0-100, ¿quieres? Ok. A pegarle. 3, 2, 1, aceleración. Ahí entra el control de tracción. Y todavía torque en segunda. En esa salida perdimos ahí un poco de segundos. Ya pasamos los 100 kilómetros por hora. Es un carro para su segmento y precios rápido, fuerte, estable, potente, brioso. Ahí entra el corte de inyección. 140, 150. Ya lo saben, mi gente. Ya saben que corre. Y nos fascina mucho. Siempre me da medito. Pero cuando tú corres no te da miedo, ¿verdad? No. Oye, ¿no nos has dicho los caballos de fuerza? El motor es 1.6 litros. Es el más grande comparado con otros vehículos de este mismo precio en esta versión básica. 105 caballos de potencia, 106 libras-pie de torque, pero no son las cifras, mi gente, es cómo se mueve. Y el March se mueve re bien, transmisión manual de 5 velocidades y te lo puedes llevar a casa desde 235,900 pesos mexicanos en esta versión, que son aproximadamente 11,500, 11,800 dólares norteamericanos al tipo de cambio de hoy. Puede variar sin previo aviso. Y por este precio, yo sí creo que esto es la mayor cantidad de auto y seguridad por este dinero. Sí, yo creo que sí me alcanza. Nos vemos en el próximo video.